nuevamente la demora. Un camión con ladrillitos se cayó por hacho, un zafarrancho. Pero aquí estamos. A ver, hijos. ¿Cómo está Rebeca? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. A ver, hijos. Tenemos algunos temas pendientes como qué es reproducción, taxonomía y teorías del origen de la vida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de ser lo más explícito posibles en lo que respecta a este campo. Ahora, vea usted, creo que vamos a empezar por un repaso violento por lo que es el origen de la vida, que considero que es más manejable, porque taxonomía es muy extenso. Se puede hacer en 2 minutos, pero lo que a veces podría preguntar San Marcos es más complicado. Oh. A ver, juguemos en el bosque. Ya, a ver, hijos. Vamos a arrancar rapidito con teorías, origen de la vida. Y plantearle lo siguiente, chicos. Escuchen, por favor. Siempre el hombre, de alguna manera, se ha propuesto buscar, encontrar los orígenes de nuestra especie, cómo se da nuestra existencia en el planeta, cómo los demás seres nos han ido acompañando de manera progresiva. Y el hombre ha tratado en lo posible de buscar ciertas explicaciones desde tiempos inmemoriales. Por decirte, 3 siglos antes de Cristo, ya el señor Aristóteles estaba hablando sobre lo que hoy conocemos como generación espontánea. ¿Ya? Lo que conocemos como generación espontánea. Entonces, hijos, como te digo, vamos a asumir un papel rápido. No vamos a entrar de lleno. Tú eres una persona muy estudiosa, por eso vas a San Marcos. Bebe, te decía que la generación espontánea, uno de sus grandes propulsores y defensores fue Aristóteles, el cual se tiene referencias que vivió hace 3 siglos antes de Cristo. Para ser prácticos, ellos asumían en su época que todos los seres del planeta, por lo menos, habían aparecido a partir de una materia descompuesta, de una materia inerte, en estado de putrefacción, y de ahí surgían muchas cosas. Te voy a poner solamente algunos ejemplos para que tengas clara la idea, o recuerdes en todo caso. Hijos, ¿cómo proponían en sus épocas que un tronco de un árbol, al caerse al suelo, con los días, los meses, ese tronco, sus ramas empezaban a estirarse, a formar patas, y parte del tronco hacía la cola y el resto la cabeza, y surgían los cocodrilos? ¿Qué? Sí, en esas épocas pensaban de esa manera. Repito, mira cómo la rama de los árboles, sí, generaban, señores, según ellos más tarde, una especie como los cocodrilos. ¿Ya? Ese es un ejemplo de los tantos que hay. Otro podría ser que ellos también asumían
que a partir de un conjunto de flores de una planta determinada, de esas flores iban descendiendo de manera paulatina ovejas, carneros, que así lo asumían ellos. Esta propuesta, señores, bastante descabellada para nosotros hoy, en sus épocas para ellos era valedero, si la gente lo creía que era así, fue tomando fuerza con los siglos, tanto así que pasaron muchos siglos. Es más, los científicos o naturalistas que fueron formándose en el camino, más bien fueron avalando estas propuestas. Pero siempre hay un retractor, siempre hay uno que dice, espérate, no creo tanto así. Entonces pasó el tiempo, hijos, y aparece por acá otro señor. Este jovencito, llamado Francesco Redi, entonces empieza a proponer que la vida no ha podido generarse de esa manera y que él más bien hace lo siguiente. Francesco Redi, italiano de nacimiento, este señor colocó en unos envases carnes, descubrió o lo tuvo destapado a una de ellas y otra lo cubrió con una telita. Algunos dicen que es gasa o que fue gasa. Pasaron las horas y lógicamente que esas carnes empezaron a emanar olores de descomposición. Pasaron algunos días y empezó a notar el amigo Redi, que sobre las carnes empezaban a aparecer, señores, mosquitas, empezaban a aparecer jovencitos mosquitas, ¿de acuerdo? Pero en la carne que estaba cubierta también aparecían mosquitas, pero no directamente sobre la carne, sino sobre la gasa que cubría a la carne. Entonces dedujo fácilmente que las mosquitas generaban a otras mosquitas y que esta vida, cuando se depositaba en la carne, dejaba sus huevos, por proceso de metamorfosis, bien sabes tú, entonces ABC, papi, se transformaba más tarde en moscas adultas. Pero en el segundo envase, como no había un contacto directo de las moscas con la carne, pues solamente encontraban lo mismo, pero sobre la tela. Entonces ahí el amigo Redi empezó a darse cuenta que una vida generaba a otra vida. Años más tarde, un francés, jóvenes, llamado Louis Pasteur, este señor Louis Pasteur empezó a explicar la vida como que él ya sospechaba, ya tenía algo que le inducía que había una vida suspendida en el espacio y que tenía que recibir unos factores para poderse transformar más tarde en una vida en particular. Entonces el amiguito diseñó unos famosos envases, o ya los tenía. En esos envases, mira qué cosa colocó el jovencito. El señor colocó materia orgánica. Esa materia orgánica, bebés, esa materia orgánica, si dejaba la botella destapada, ¿sí?, a los pocos días se notaba efectos de contaminación en ese fluido. Hasta ahí estaba avalando generación espontánea. Pero cuando el amiguito hace la segunda prueba, coloca un envase bajo las mismas condiciones, pero ahora ya no contaminada la sustancia, lógicamente. Señores, le dio una ligera cocción. ¿Qué es eso? Como que hierva un poquito, dejó enfriar y notó que el envase no mostraba signos de contaminación días más tarde. Entonces algunos asumían que de repente el hecho del calor había eliminado a los bichos que se iban a generar en dicha sustancia. Entonces Pasteur, muy astuto, hace, señores, otro envase, pero ahora que iba a tener cuello de cisne, quiere decir como una S. Colocó la sustancia limpia, lo de un ligero hervor, se formaron algunos vapores y quedaron atrapados en los codos del envase.
Lógicamente la boca estaba abierta y cuando se enfrió eso no había contaminación alguna. Todo parece ser que había quedado retenido los bichitos en los codos en esos vapores. Como no había contaminación, entonces Pasteur dijo, te voy a demostrar que se va a contaminar a partir de lo que voy a hacer. Plac, rompe el envase. Mira hijo, rompe el envase, el amigo Pasteur, vale decir que ese cuello de cisne ya no existe. Mira bebé, y rápidamente el envase empezaba a contaminarse. Entonces Pasteur dijo, he demostrado que hay una vida suspendida en el espacio. Y con ese trabajo, señores, queda anulada la generación espontánea. Vamos a una propuesta 3. Una propuesta 3, algunos hablan de esto. Algunos hablan, hijo, de una panspermia. Pan significa todo, espermia hace referencia a semilla. Entonces, el señor Svante Arrhenius propone lo siguiente, ñaños. El señor Svante Arrhenius propone lo siguiente. Que nuestro planeta, al parecer, hace muchísimo tiempo, nuestro planeta Tierra, señores, fue invadido por unas esporas de vida y que al atravesar la atmósfera progresó formándose vida. Pero luego se percataron, ya por estudios más profundos, que fuera de esta Tierra, la atmósfera presenta una temperatura muy elevada, lo cual no permitiera que puedan pasar fácilmente seres a estar en el planeta. Entonces, como eso pierde piso por esta idea, queda desestimada de alguna manera la panspermia. Pero, señores, como en el cosmos infinito cruzan muchos cuerpos, y también caen sobre esos cuerpos, vamos a llamarle entre comillas planetas, señores, porque todo no es planeta, bebé, encontraron que habían caído en la Tierra unos restos de meteoritos y cuando los examinaron creyeron ver en una superficie lo que parecía ser una bacteria fosilizada. Entonces ahí repunta la idea sobre la panspermia. Si vino del espacio exterior, cayó a la Tierra y había una bacteria fosilizada, moraleja, en el espacio exterior, tomando en cuenta nosotros, habría vida, habría existido vida. Míralo. Pero después, con estos últimos años, máquinas más sofisticadas han demostrado que no, en realidad es una bacteria fosilizada, que había sido un relieve de la roca. Entonces, se terminó la idea. Vamos al aspecto 4. Mira, hijo, vamos al aspecto 4. La cuarta propuesta, y hay varias, no que sean 4, la cuarta propuesta podría ser esta. Podría ser una que fue planteada por este señor llamado Alexander Ivanovich Oparin. Ve usted, ¿sí? Y le podemos colocar por acá, de repente, la quimiosintética. Hago una pregunta a los casi cachimbos. ¿Por qué o en qué se avala, en qué se apoya la quimiosintética? Escucho propuestas, comentarios. ¿Alguien bebe? Ajá, José me dice, ¿cómo estás? Oye, te estoy diciendo que responda a lo que estoy preguntando, Barrista Alianza. ¿Qué cosa nos dice o en qué se apoya el señor Oparin para proponer el origen de la vida? En evolución química, mucho mejor, mucho mejor. Hijos, eso viene a ser una explicación cómo, a partir de un mar primitivo, sumamente caliente, elevadas temperaturas,
no hay una atmósfera con oxígeno, menos con ozono. Entonces la radiación del sol, ¿no?, la fuerza de los volcanes en el sentido de su calor, señores, motivó que sea la energía para que material químico suspendido en ese mar primitivo que el señor Oparin proponía, que había jovencitos suspendidos aquí, había CO2, había metano, vapor de agua, entre otros compuestos. Entonces, esa radiación del sol motivó que se vayan generando reacciones químicas, aparecieran los coacervados, aparecieran los protobiontes y se generó la vida en el planeta. ¿De acuerdo? Entonces, esa propuesta tuvo mucha validez, mucho sustento, pero algunos años más tarde, dos norteamericanos, señores, trataron de alguna manera de llevar a cabo esto en un laboratorio. Tú me vas a decir, Luis, pero si esto ha pasado en millones de años, que esa máquina que hicieron los señores estuvo prendido millones de años, no precisamente, pero sí, jovencitos, de repente quizás unos cuantos días. Hago la propuesta, a ver quién tiene ese dato en cabeza. ¿Cuántos días esa máquina de Urey y Miller estuvo encendida y por qué esa cantidad de días? ¿Basado en qué? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuántos días y por qué esa cantidad de días? La máquina diseñada por Arrhenius, por Urey y Miller, disculpen, ¿cuántos días estuvo encendida y por qué? No googlees, ¿eh? ¿Alguien? ¿Bebes? Ya, muy bien Daira, bien Paloma, una semana, sí, 7 días. ¿Por qué? Muy bien Flor, una semana. ¿Pero por qué? ¿Basado en qué? ¿Por qué consideraron esa cantidad de días? Cri. Muñeco, se atribuye a un sustento de índole religioso, donde lo que profesamos una fe católica, señores, tenemos en mente que esto se generó en 7 días por una fuerza divina. ¿Sí? Entonces, basado en eso, colocaron la máquina, la encendieron, echaron todos los condimentos que había propuesto Oparin, esperaron los 7 días famosos, se apagó la máquina, así es. El 7º día se descansa, se apagó la máquina, señores, analizaron lo que había al interior y habían encontrado algunos compuestos orgánicos como varios aminoácidos. Entonces, como de un material sencillo van a aparecer unas moléculas más organizadas y moléculas base para generar a unas moléculas superiores como son las proteínas, que son el sustento estructural de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, bebé, ya sacaban su cuenta que habría podido ser así. Ahora, hay más propuestas, no son las únicas, hay más propuestas, pero esto es lo que nos pide fundamentalmente nuestra San Marcos. ¿Listo? Entonces, la primera parte ya está saltada. Vamos ahora por aquí a hacer otra cosita. A ver. Vamos a hacer otra cosita. ¿Cómo qué? A ver, un ratitín. Ahí están las teorías de la vida. Tenemos pendiente lo que es reproducción para luego ver taxonomía. Ya. Vamos a entrar, ñaños, ahora a lo que viene a ser reproducción. ¿Ya? Mira, hijo.
Partimos de algo muy elemental. ¿Cuál? Recuerden, señores, que la reproducción es un proceso natural. Lo realizan todos los individuos, todas las especies de la Tierra, por lo menos en algún momento de su existencia. Y si no llegaran a ser, pues sencillamente, ¿para qué nacieron? ¿Para qué se formaron? Si el fondo de la película llamada vida es dejar, señores, descendencia. ¿Sí? Es mi punto de vista. Bebe, este pequeño capítulo me hace recordar mis épocas universitarias, chibolito, en San Marquito, Cachimbito. Iba a dar uno de mis primeros exámenes de biología en mi facultad y antes no había lo que hoy tienen ustedes la ventaja, ¿no? Diapositivas, internet, WhatsApp, ¿no? Uf, ahora tienen una ventaja increíble, por eso la gente estudia menos también. Bebe. Y leía un librito que decía así, escucha esta frase, ¿eh? A mí me impactó esa frase y se me quedó grabado más de 30 y tantos años en mi cabecita. Decía así: si algún organismo en la Tierra no dejara descendencia, se considera que ese organismo nunca pasó por la Tierra. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¿Qué asumes tú entonces? Que un motivo de la vida es dejar prole, ¿me entiendes? Entonces, la cosa va por ese lado. La reproducción es el acto natural, repito, donde los seres tenemos la capacidad de dejar descendencia, prole, para que ella subsista en el tiempo y en el espacio. Mañana más tarde tendremos nuestros hijos, yo mis nietos, bisnietos y así por el estilo. Estos cuerpitos se van a ir, ¿sí? Y vendrán las nuevas generaciones y así sucesivamente. Entonces, el hecho de la reproducción consiste, bebé, en dejar descendencia. Y esa descendencia hace que se mantenga la especie en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Pero hay dos tipos de reproducción, bien sabes tú. ¿Sí? La reproducción llamada asexual y la llamada sexual. Por aquí te voy a colocar de manera sucinta esta figura. Ahí está, ahí estamos. Mire usted, por aquí te estoy colocando asexual. De repente muchas veces el alumno se deja llevar por las palabras, la frase, pero muy pocos son analistas, ¿sí? Tú puedes tener muchos conocimientos, haber tenido muchos ciclos, haber leído muchas separatas, resuelto muchas preguntas, pero eres mecánico, eres mecánico. Todo tu conocimiento tienes que ir hilvanándolo. Esto sale de aquí, viene para acá, y si se forma esto, va a formarse esto también. Pim, pum, pam, llegas a la respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la calidad del postulante. ¿Cuán analista es? Observa, observa, observa. Mira el paporreteo, mira el paporreteo. Asexual, un organismo, todos sus hijos son idénticos. El paporreteo barato, ¿sí o no? Mira, no me van a decir muchos, a partir de un organismo se han generado otros, pero esos otros van a ser idénticos al que le dio origen. Sí es cierto, no te discuto eso, no te discuto esto. Mira, si tiene información U, lo máximo, acá también va a tener información U. ¿Capta la idea? Vale decir que los descendientes llevan la misma carga que el original. ¿De acuerdo? Ojo. Ahora, es verdad que este asexual se da básicamente en seres unicelulares, de poco desarrollo como las bacterias. ¿De acuerdo? Y precisamente a eso quería llegar. Samarkix podría preguntarte así: la Tierra se empezó a formar con unos seres al cabo de muchos siglos, según el hombre, llamados bacterias, los cuales desarrollaron en un ambiente carente de oxígeno, medio anaeróbico. A pesar de eso, las reacciones químicas primitivas llevaron a un metabolismo tal que los mantuvo con vida, pero paulatinamente su aparición de ácidos nucleicos como el ADN generó la formación de nuevos individuos. Punto
¿Cuál fue el primer tipo de reproducción que se considera reproducción asexual que se considera en la Tierra? Respuesta, muchachos. ¿Cuál es el primer tipo de reproducción que se considera en la Tierra del punto de vista asexual? Paloma, Flor de María. Vamos, hijos. Rápido, que no tenemos mucho tiempo. Ya, mientras tú piensas, ya salió. Esporas, no Stephanie. Esporulación, Palomita, no Palomita. Pero gracias por su aporte. Partenogénesis. Chicos, están jugando, ¿no? Están jugando, ¿no? Así es, Flor de María. Pero ¿por qué siempre me ponen ustedes una incógnita? Como que estuvieran dudando de su respuesta, ¿no? Chicos, usted debe ser así. Me equivoco, me equivoqué, ¿no? Y ahí me corrijo o me corrigen. Pero no estés dudando. Trata de ser muy asertivo, ¿no? Hidalgo. ¿Me equivoqué? Sí, así no es. Pucha, la guanién. Entonces te levantas y sobre eso construyes tu otra posibilidad de una respuesta correcta. Mírale, ¿sí? Espero que me sigan esa idea. ¿Sí? Muy bien. Fuerza, Paloma, fuerza. Vamos. Pensamiento crema. ¿Qué? Eso iba a decir. Gracias, Palomix. Ya, entonces, chicos, la respuesta es bipartición. ¿Ves? Cómo una cosa conlleva a la otra. Esa mecánica de pregunta tiene San Marcos. Te da una pista y sobre eso te pide una cosa. Entonces tú tienes que centrarte esto, indagar sobre lo que te han dado y ahí nacer la respuesta, ¿no? Saca tu cuenta. Primeros seres en el planeta, bacterias. Te piden reproducción asexual y tú rápidamente piensas, asexual. ¿Y qué tipo de asexual hacen las bacterias? Tú dices bipartición. Baja tu mirada, encuentra la respuesta, marcas a la tarjeta, puntaje a tu favor. ¿Te das cuenta? Pero, como San Marcos es muy Penn Davis para preguntar, siempre dale una segunda leidita con mucha calma y paciencia. O en todo caso, cuando ya se ha acabado, que tú crees que has acabado tu examen, y te sobra un tiempo, entonces retorna sobre las preguntas para aseverar que realmente es. De repente, una mala lectura te llevó a marcar una respuesta incorrecta y en el camino te corrige y dices, bien, borras y colocas una alternativa nueva en tu tarjeta, ¿sí? A veces las respuestas pueden ser inmediatas, pero cómo te formulan la pregunta, uno cae. Mírale, te voy a poner un ejemplo, o les voy a poner un ejemplo para que se dan cuenta. Hace pocos exámenes atrás de San Marcos, vi una pregunta media maliciosa sobre fotosíntesis, fase oscura, ciclo de Calvin. Decían así, algo así, decían. En el proceso de la fijación del CO2 atmosférico, algo así. La gente ya está pensando, fijación de CO2, ribulosa bifosfato, ¿no? Y más adelante decía, la molécula generadora de esto. Y como el alumno leyó la primera frase, la fijación del CO2, pin, ribulosa, busca y encuentra, y ¡juá! Marca. Pero no te pedía eso, te pedía la molécula antecesora. La antecesora puede ser la mamá, la ribulosa monofosfato. Y de ella, otra más atrás, el fosfogliceraldehído. Y más atrás, fosfoglicerato. ¡Wow! Decían la generadora de la molécula que fijaba el CO2 y no la que fija el CO2. ¿Se dan cuenta? Y tú marcaste ribulosa, regresa nuevamente a chequeando. Tin, tun, tan. ¡Ah! Dice generadora, no dice la que fija. ¡Uy! Borra, ¿te das cuenta? Mírale, tu buena lectura. Entonces, en una sexual ahora, hijos, va a haber un organismo ya con un sexo particular, en este caso masculino, en otro caso femenino. Sí, también hay organismos que tienen los dos sexos en un solo cuerpo, sí, también los hay. Mira el caso de todos los platelmintos son hermafroditas y en algunas especies también existen individuos o grupos de ellos que son hermafroditas. Cuidado,
Lo que destaca la diferencia con la asexual es que estos señores van a tener unas glándulas llamadas, señores, gónadas. Y por acción de las hormonas van a empezar a producir células sexuales llamadas gametos. Esos gametos jóvenes se van a encontrar en la vida y van a generar una nueva vida. Y van a generar una nueva vida. ¿Listo? Ojo al detalle. Mire usted, y esa nueva vida que genere va a tener las características de los dos papás. Vamos a asumir que este papá sea de repente A, este papá tenga características B. El hijo podría presentar más caracteres de A o más caracteres de B, o de repente en su defecto tener una mezcla de los dos. Entonces voy a colocar aquí solapa AB. ¿Se da cuenta? Y eso sucede con los organismos que hemos nacido por reproducción sexual. En pocas palabras, somos la combinación genética de nuestros padres. Y esa combinación genética que hemos recibido con su pareja algún día, él también habrá recombinaciones genéticas, y cuando formen tus hijitos, tus hijos van a ser súper recombinados, tus nietos súper recombinados, y así cada generación va a haber más mezclas genéticas, más variabilidad. Entonces la cosa va por este lado. Para cerrar esta idea, recordar que en la etapa llamada asexual se van a generar pocos individuos, ¿sí? Va a haber menos posibilidad, menos opción a vivir. En cambio, una sexual, por el hecho de haber una mezcla genética, conlleva que esos señores tengan una mejor predisposición en el planeta, tengan más probabilidad de vivir, más esperanza de vida. La diferencia radica también que por acá van a haber menos descendientes y que van a vivir por consecuencia más tiempo, ¿de acuerdo? Y en una asexual el tiempo es bastante corto, minutos, días, horas y chao, míralo, ¿sí? Pero la reproducción es mucho más rápida. Ahora, dentro de cada uno de ellos podríamos hacer mención rapidito nada más, por acá de repente, de un proceso llamado así, vamos a abreviar, gemación. La gemación ocurre a partir de que el individuo se forma un pequeño brote de su cuerpo, ya con una carga genética del individuo patrón, empieza a desarrollar y se desprende. En algunos casos puede mantenerse con vida del generador. La pregunta: ¿qué seres unicelulares hacen gemación? ¿Qué seres unicelulares hacen gemación? Mientras están pensando, pueden repetir, no bien. Oye, acá han puesto otra modalidad que ya no veo las respuestas. Muñecos. Hoy se apagó la vela. Ya, muy bien, Rebequita, las levaduras, sí, pero no queda en que usted repita constantemente esto, ¿eh? Las levaduras, ¿qué organismos son? Y si me da la respuesta, en su grupo, ¿qué tipos son? Por decirte, para que me entienda, mamífero, reptil, anfibio, ¿sí? ¿Me entiendes? Si me dices el grupo, ¿qué son en realidad? ¿A dónde pertenecen? Las levaduras. Criqui, Rebequita dice, no sé, Luis. Las levaduras, chicos, son microhongos. ¿What? Son hongos unicelulares. ¿Ya? Y están en la división de los ascomicetos, por si acaso. Listo. O por lo menos se le ha encontrado un grupo de ellos en ese grupo llamado ascomicetos. Ah, y escriben cuando ya me fui de la tableta. A ver. ¿Todo bien hasta ahí? Sipiripi, gracias Thaís del campo del Perú. Gracias Alexandra. Muy bien. Siu, uy, Angelito, ¿qué pasó, papi? Ese Siu no es un Sao. Ya. Ahí se mata de risa. XD. Ya. Listo, avanzamos. A ver, bicho, ¿qué?
¿Qué es la nueva idea del dicho? Ah, no sabía. Ya, muñecos, escuchen. Entonces ya tenemos una idea de un tipo llamado gemación. Hombre, que también existe gemación en seres pluricelulares, ¿ah? ¿Qué? Claro. Papi, mira la hidra, ¿sí? Mira las esponjas. Y son seres con mayor cantidad de células, ¿ah? Ya. Otro por acá podría ser de repente esto que me fascina. Esto que lo hago en mi casita. Como buen biólogo. Propagación vegetativa. ¿Alguien me puede decir qué es propagación vegetativa? ¿Alguien me puede decir qué es propagación vegetativa? ¿En quiénes se realiza? ¿En quiénes se realiza? A ver, mientras piensan, ¿alguna respuesta? ¿Qué es propagación vegetativa? O si usted gusta, ¿de qué manera se lleva a cabo esto? Escucho propuestas. Ah, qué bien Nicole, en plantitas pone por aquí. Correcto. La propagación vegetativa es un mecanismo natural o artificial. ¿Por qué natural? Porque hay ciertas plantas que ellas mismas generan sus nuevas plantas. ¿Por semilla, Luis? No, papi, es que eso ocurrió por una fecundación. Y si pongamos el caso de fecundación, esa planta no se va a propagar por semillas. En cambio, si una planta, mira mi dedito, si una planta, ella misma, tal vez, he dicho tal vez, por debajo empieza a formar del suelo ramificaciones laterales, a esas ramificaciones le podríamos llamar rizoma, y ese rizoma formar otra planta posteriormente. Entonces eso vendría a ser una propagación vegetativa natural, ¿ya? Y esto lo hacen mis plantitas que cultivo en mi casita, como la sanserviera o como también la llamada pues lengua de suegra, ¿sí? Obtuve una, la sembré en mi casa, empezaron a salir un montón y he regalado plantas a un montón de personas porque se empiezan a propagar rápidamente, ¿no? Y como es una planta bonita, decorativa, chévere, ¿no? Le regalo a mis amistades, a mis familiares, ¿no? Y se siguen propagando en sus casas. Me llaman, Luis, le ha salido bebé, déjalo un tiempo que crezca, lo arrancas bonito, lo pasas a otra maceta y tendrás más plantas de ese tipo, ¿sí? Es muy entretenido cultivar plantas, muy entretenido. Entonces, esa es la parte natural. Luis, el artificial, ¿cómo el hombre se ha percatado de repente que al seccionar una planta, una parte de ella, de esa sección vuelve a formar toda una planta entera? Que, sí señores, mira el caso de un hermoso rosal, de un jardín bien cuidadito. Alguien pide por favor un pedacito, de repente quizás roba un pedacito al Congreso, sí, roba un pedacito, lo coloca en agua y si hay mucha suerte le salen raíces, lo siembra y en meses tendrá un rosal hermoso. Entonces, en ese caso, escúchame, están siendo la planta separada de una sección de su cuerpo y esa planta, esa sección tiene la capacidad de generar otra nueva planta. Hago una pregunta para todos. ¿Existen plantas que se puedan formar a partir de hojas? ¿Existen plantas que se puedan formar a partir de hojas? A ver por acá. Ah, ¿por qué tan rápido? Sí, muy bien, Alexandra. Fabiana me dice también, pura dama, pura dama. No te digo, Rebequita también. Sí, gracias, Rebeca. Y los caballeros, Stephanie, la suculenta. Sí, puede ser, Stephanie. También son una de ellas. Bien, entonces escuchen. Aquellas plantas, escúchame, aquellas plantas
que el hombre se ha percatado que a partir de una sección de ellas se generan otras plantas, entonces a esas plantas se las llama con adventicias. Y aquella sección, una hoja, un tallo, una raíz, papi, hasta flores, ¿ah? ¿Qué? Hasta flores, ¿ah? Que puede ser sembrado, brotar su raíz y crecer otra planta con las semanas o los meses, entonces esos pedazos seccionados se llaman esquejos, esquejos, esquejos. A ver si lo que estoy hablando no va en vano. ¿Cómo llama el hombre aquellas plantas que seccionada una sección genera otra planta idéntica? Lo acabo de decir. Muy bien Rebeca, adventicias. Bien Daira, son plantas adventicias. Bien Fabiana. ¿Y cómo le llama el hombre? Bien Thais, a los segmentos de esas plantas. Bien Rebequita. ¿Cómo llama el hombre a los segmentos de la planta que generan otra planta? Esquejos. Muy bien Daniela. Muy bien. Bien Rebeca. Punto para los leones. Bien Fabiana. Correcto. Pura dama. Ningún caballero hay presente ahora. Esto se escucha en reggaetón seguro. Entonces la cosa va por ahí. ¿Ya? Listo el pollo. Muy bien. Gracias Fabiana. Sigamos. Vamos ahora, hijo, a lo que viene a ser la sexual. Voy a aprovechar este pequeño gráfico para hacerte un remember de las cosas. ¿Estás notando que estas dos células sexuales, paterno-materno respectivamente, guardan la misma forma y tamaño? ¿Guardan la misma forma y tamaño? No, correcto. Entonces bebé, como esas celulitas tienen diferentes formas y tamaños, entonces se puede atribuir que la reproducción sexual es de tipo llamado heterogámica, por el hecho que son los gametos con diferentes características. El sapo pregunta, si hay heterogámica, entonces hay isogámica. La respuesta es sí, pero tengan cuidado con lo que voy a decir. En este caso son gametos propiamente dicho, no te discuto nada, propiamente dicho. Pero cuando sean isogámica, esos que son gametos que van a formar una nueva vida, hijos, en realidad no son gametos. ¿Qué? Son un caso microalgas, que al juntarse las dos, a fusionarse, me generan una alga más grande, con la genética de ambas alguitas. Por lo tanto, esos seres unicelulares, según el hombre, hacen las veces de gametos, por eso le llaman isogámica. Y no te olvides que en la sexual, escúchame, la descendencia va a ser escasa, con mayor oportunidad para vivir en la tierra, ¿sí? Mira, ve, y van a vivir mucho más tiempo debido a las mezclas genéticas, lo conllevan a un mejor estado de adaptación al medio. Bien, es lo que te puedo contar de manera sucinta sobre reproducción. Hay más cositas, pero tengo que entrar a un tercer punto para luego ya entrar a las preguntitas. Algo que quieran acotar, preguntar sobre esto para pasar a otro campo. Algo que quieran acotar, algún dato por ahí. Cada tema tiene un mar de información. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces, como no hay comentarios, todo bien. Ya, Alexandra, muchas gracias. Gracias, Rebe. Avanzamos, muchachos. Gracias, Daira, por sus respuestas. Y así tenemos que participar, pero solamente son 4 o 5 niñas las que participan, y el resto, ¿qué pasa? Están clavados a sus sitios, se miran a otra cosa, han dejado prendido la imagen ahí, qué mala, se me cayeron. Reggaetoneros de cuarta, ya. Vamos a avanzar.
Escuchen, 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 escuchen. Bebés. La taxonomía, vamos a primero a desdoblar el término, ¿ya? Vamos primero a desdoblar el término. A ver, un ratito. Ahí vamos. Mira, hijo, la palabra taxón me está gritando orden, orden. La palabra nomos me grita nombrar. ¿Qué entiende etimológicamente? Ordenar por nombres o nombrar ordenando. Entonces, en pocas palabras, eso viene a ser la clasificación de las especies diversas del planeta. Esto tiene algo en especial. Tiene que basarse en criterios. Basarse en criterios para poder hacer una clasificación. ¿De acuerdo? Muchos postulan, algunos ingresan, la mayoría no. ¿Y cuál es el criterio? Los que han alcanzado el puntaje, ¿no? A partir del primero que entró con la máxima calificación. Eso de que hay un puntaje para ingresar, a mi criterio, eso no es así. Eso está en función a lo que hace el primer puesto, y como han dado 100 vacantes, empiezan a bajar los puntajes de acuerdo, y cuando llega al 100 de repente se cierra la lista, esos han ingresado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo han habido en algunas universidades, acá en Perú, han habido universidades que han habido muchachos 0 ingresantes? Que yo recuerde, no sé, ya me perdí, no sé si fue Arequipa o fue Cusco, que convocó un examen de admisión, y como ellos te ponen un límite de puntaje para poder ingresar, papi, nadie había superado el puntaje. Se declaró en blanco ese examen de admisión. Ningún chico había superado el puntaje mínimo. ¡Qué roche! No había promoción en esa ocasión. Mírale. Mírale. Ojo al detalle. En provincia ocurre eso, dice Flor de María. Laurita, es verdad, Kenji se mata de risa. No perdamos talento, los talentos. 400, dice Estefano. Si tú vas a San Marcos es por algo, ¿sí o no? O sea, vas a San Marcos por algo. Tienes muchas ambiciones en tu vida. Una persona centrada. Claro que siempre va a haber chicos que son disparatados, ¿no? Pero sí. Mira cómo yo voy cada año, en la medida que puedo, a la fiesta central que hace San Marcos, a las afueras del rectorado. Puro chibolada, yo hay un mayor ahí, porque yo amo a mi universidad, la amo a morir. He pasado experiencias muy bonitas ahí en la universidad, académicas y políticas. Mírale. Voy, miro, a nadie conozco, pura chibolada, pero hoy los tiempos han cambiado bastante y para peor. Antes todos íbamos cabello ordenadito, las chicas bien vestiditas, en la medida de sus posibilidades. Pero ahora hay cada gente que tú ves en San Marcos. Sí, profe, los tiempos cambian, sí, pero tampoco, al extremo tampoco, pero sí, no. Falta que se metan un poste acá en la cabeza algunos ya para estar a la moda, dicen, ¿no? Bueno, ya, sigamos. Bebe, la clasificación de las especies basada en criterios. ¿De acuerdo? Ahora, esos criterios son varios. Puede ser de repente quizás origen del individuo, número de sus células, el hábitat donde desarrolla su vida, qué tipo de nutrición realiza, con quién se relaciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ojo al detalle. Habían comentado algo que me lo perdí. Bueno, ya, sigamos por aquí. Están muy chiquitos. ¿Qué perdí? He visto mejores strippers que los de... ¿Qué? Flor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Flor? ¿Dónde? En Independencia. Ya escuchan. Bebe. Sí, pues eso fue un desliz muy bruto, no muy feo, ¿no? ¿Verdad que sí? Una casa de estudio y la más importante del país llegaron a ese extremo, pero no es la universidad, sino fueron algunos descabellados que hicieron, pues, ¿no? No te estoy diciendo
Los tiempos cambian, pero para mal, creo. Bueno, ya sigamos. Bebe. Cuando el hombre empieza ya a ir ordenando por criterios, el amigo, el famoso señor Linneo, la rectora lo llamó cultura. Ah, no te creo. Esa tía está de más, por Dios. La tía Jerry está de más. Uy, si tú supieras todo lo que sea de la tía. De verdad, profe, sin bromas, ¿En serio? Claro. Tú, el hecho de que termine la universidad no quiere decir que nunca vas a volver, nunca te vas a enterar, ¿no? Eso no quiere decir. Siempre estás pendiente de lo que pasa en San Marcos. Cuando estudiaba en San Marcos estaba, discúlpame la palabra, calata la universidad. Pura pampa y algunas escuelas. Ahora prácticamente ya no hay espacio para construir edificios. Todo lo que era pampa ahora está el rectorado, está educación. Ha crecido un montón la universidad en construcciones. ¿Qué son las categorías taxonómicas, chicos? Las categorías taxonómicas vienen a ser los grados, las jerarquías que el hombre ha ido poco a poco a partir del amigo Linneo diseñando para que se puedan ubicar los organismos ahí. Mira lo que te voy a hacer, habla bien. Voy a colocarte por acá una pequeña memotécnica que yo quiero que te lo aprendas. Quiero que se lo aprendan y te puede servir, Si mal no recuerdo, año 9798, vino en San Marcos una pregunta de este tipo, basado en lo que te voy a recordar. Mira papá, DR. Listo. ¿Por qué he colocado estas iniciales? Observe usted. Voy a colocar D de dominio, lo pongo rápido. R de reino, lo pongo rápido. P de filum, lo pongo rápido. La D de división, la C de clase, la O de orden. Familia bebe. Acá coloco género y aquí coloco especie. Quiero que por favor atiendan esto. Ahí va, mira bebé. El dominio del rey fin dice y ordena que la familia genere especies. Otra vez, Luis, ya la última también. El dominio del rey fin dice y ordena que la familia genere especies. Yo creo que con esa memo te va a ayudar bastante a una pregunta que pueda ser de esta índole. Cuando te pidan de repente secuencias de categorías. ¿De acuerdo? Ahora, en la actualidad, escúchame, viendo por el punto de vista de San Marcos, ojo al detalle, podemos hablar de dos dominios. El dominio procaria, que es una categoría bastante grande, y el dominio eucaria, esto lo es mayor todavía. Luis, y los reinos, depende, muñeco, depende qué dominio estés hablando. Supongamos que sea eucaria el dominio, ¿qué reinos? Yo te voy a decir protista, fungi, plantae, animalia. ¿Captas? Luis, dime. Y si yo me quedo con animalia, baja a filum. Hay como 32 filas que están involucrados en reino animalia. ¡Wow! Luis, ¿y cuál es el fila más avanzado? Los cordados. ¿Y en cordados qué hay? Hay, señores, podría ser en el lado de vertebrados, anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos. Y si yo agarro una de ellas, una clase, van a venir por acá de repente
primates, marsupiales, edentados, si fuera el caso de mamíferos. Su profe, mira, ve, y esto empieza a ir creciendo, cual árbol de Navidad en cuanto a características. Usted lo va a leer, mire, de la categoría más grande, voy a ponerlo así, vas a ir bajando a la categoría relativamente más pequeña que es la especie. Ahora me preguntarás, Luis, ¿y lo puedo leer al revés? Claro, muñeco. Varias especies pueden estar involucradas en un género, varios géneros involucrados en una familia, y así de manera sucesiva. De tal manera que yo lo voy a poder leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Claro. Cuidado, bebé. Cuidado. Ahora, eso no es todo. ¿En qué sentido? Es que existen también otros tipos de categorías que están entre ellas. ¿Como cuál? Papi, aquí te puedo colocar a la más grandota de todos. ¿Qué había más grande? Sipiripi. Muñeco, ¿qué has leído ahí? Bebé. Gracias. Así es, mi querida Paloma. Mira, ve, hay imperio. Gracias, Daira. Quiere decir que sobre esto hay más grande todavía las categorías. Alguien me dirá, ¿y habrá categorías por debajo de especie? Sí. ¿Qué? Sí. Mira, muñeco. ¿Qué? Hay, bebé, otras categorías. ¿Cómo cuál? Como la subespecie. ¿Qué? Como la raza. ¿What? Como el tribu. ¿Qué? Y como de repente individuo. ¿Ve usted? ¿Qué cosa? Sí, muñecos. Luis, ¿y habrá entre ellas otra categoría? Sí. Mira cómo por acá puede haber una superclase. ¿What? Puede haber una infraorden. Miércoles. Entonces, papi, esta lista es muy grande en realidad. Pero lo que está de naranja, estas son las categorías que tú debes manejar. Si tienes audio abierto, me encantaría sobremanera que me puedas repetir o me puedan repetir la memotécnica que les he brindado, o si ya lo conocían, en buena hora. Y si no lo conocía, wow, Luis me dio un dato bacán. Ya. Si tienes tu audio abierto, yo te suplico, a ver, ¿ya? ¿Están preparados? ¿Listo? No me falles. ¿Tienen audio abierto? ¿Tienen audio abierto? Sipiripi, chévere. 3, 2, 1. Ya, ya muñecos. 3, 2, 1. Hablen. En los dominios del rey Fi dice y ordena que las familias generen especies. Brillante. Muchísimas gracias. Brillante. Papi, una pregunta sin admisión, dirá Grupo Ciencia, virtual con Ludio, Pam, Leo, y Marco. Eso es cierto. Los profesores a veces decimos, y alguien puede pensar que es algún tipo de panudez, no, sino que muchos chicos sí vienen a estudiar y están ahí clavados atendiendo una clase. Muñeco, yo recuerdo algunas clases de mi colegio, algunas clases vagamente de la academia, como es más reciente, muchas clases de la universidad. ¿Qué? Sí, es que tú ibas a estudiar, papi, te concentrabas, estabas atento ahí, no había tantos distractores como hay ahora, celular, Google, ¿no? Son 6:30. Mira, hasta pseudo-inframúsica, ¿no? Que llaman a eso música, reggaetón. ¿Qué es eso, papi? Mira, hay muchos distractores hoy. Las malas amistades. Mira, entonces, mira cómo existen intermedios y se puede leer de arriba abajo, de abajo arriba, como quieras. Y mira cómo si la especie es considerado el taxón inferior,
vamos a poner acá el taxón inferior, entonces podríamos considerar al taxón superior al dominio, pero hoy hay uno mucho más grande llamado el imperio, ¿de acuerdo? Ojo al detalle. Dicho esto, cambio la escena y voy a otra cosa mariposa. Hijos, mire usted lo concerniente a la nomenclatura, ¿sí? Mira papi, nomos, nombrar, nomenclatura. Ah, tiene que ver entonces con nombres. Entonces el hombre se abocó de hace mucho tiempo tratar de darle un nombre particular a las especies para una identificación también a nivel mundial y no hay confusión. Te voy a poner el ejemplo más sencillo de todo para girar la idea. La ciencia, ¿cómo nos ha llamado a ti y a mí como especie? La ciencia, ¿cómo nos ha llamado a ti y a mí como especie? Muñecos, Homo sapiens sapiens, ya. Pero ahorita, Danielita, gracias por tu participación. He encontrado un pequeño error en tu escritura, Danielita. ¿Por qué, Luis? Ya, Rebequita, has cometido el mismo error que anterior. ¿No se percatan? No, Luis, házmelo saber. Ya ven. Mira, Rebequita. A ver. Ah, Daniel, un caballero. Flor de María, mejor también. Muñecos, el hecho de que empecemos a trabajar con dos palabras que conlleven a la formación de un nombre científico, entonces, bebé, a eso se le va a llamar sistema binomial. Y como te he puesto el ejemplo de nosotros, voy a colocar como debe ser. Homo sapiens. La pregunta del día. ¿Qué será, muñecos, la primera palabra? ¿Qué será la segunda palabra? ¿Qué idioma se está escribiendo? ¿Qué pasa con la primera letra? Etcétera. Número uno. El hecho de que esté tomándose el nombre con dos pedacitos de la palabra binomial. Pregunto, ¿qué idioma? Así es, Flor, genérico y específico. ¿Qué idioma, muchachos? Sapiens, pero ¿qué significa sabio? Vamos bien. Muy bien, Matías. Latín. Bien, Rebequita. Latín. Ajá, bien, Rebeca. Latín. Pero siempre cuestiónense. Eso en mi universidad me enseñaron. No paporreté. Cuando hables algo, ¿por qué estás hablando eso? Susténtalo. ¿En qué te vas a decir eso? Mírale, cómo te van inculcando esas cosas en la universidad, ¿no? Hasta en la academia te inculcan. Bebe. El hecho de haber escogido el latín es porque cuando empezaron las discusiones para sentar las bases de lo que venía a ser la nomenclatura, tu lógica te dice, se reunió mucha gente de diferentes puntos del planeta y cada quien a su manera quería prevalecer algo. ¿Por qué? Si tú proponías que lo aceptaban, ya, el francés, el noruego, el español, el peruano, ¿no? Entonces cada quien quiso aportar algo. Pero como no se ponían de acuerdo en qué idioma iban a utilizar, alguien muy sapo dijo, tanta discusión bizantina, ¿por qué no colocamos un idioma que ya no se hable? ¿Qué le llamamos lengua muerta? La gente se quedó, ¿what? Claro. ¿Qué propone? Latín, pues. ¿Quién habla latín? En la preparación de los clérigos, de los que van a ser sacerdotes o monjas. ¿Sí? Ellos sí tienen cursos en latín por su preparación. Rezan en latín. Entonces, bebé, ahí está el por qué colocaron latín. Y como ya me he dicho Rebequita y compañía, esto es género, esto es especie.
Muñecos, la primera letra ¿con qué va? Con mayúscula, no te olvides. Por eso estoy colocando aquí mayúsculas. En tiempos pasados se subrayaban las palabras, hoy ya no. Hoy se hace echado hacia la derecha, como le llaman letra cursiva. Un segundito. A su macho. Y ahora hablan algunos también en cursiva. Muchísimas gracias, Pamela. ¿Qué se escuchó? Gracias, señores, muchísimas gracias. Todos los que han puesto salud, todos van a ingresar esta vez. ¿Qué cosa? Sí, la tiza. Gracias por tus buenos deseos. Yo también te deseo puntaje negativo en admisión, no te preocupes, lo mismo te deseo yo. Ya. Listo, hijos, avancemos. Avancemos. Así es, mi querido Eduardo, el reggaetón lo tiene así, ¿no? Le ha dañado el cerebro, el hipocampo, todas las dañó. Fue una alianzada, así es, Rebequita, fue una alianzada. Ya, sigamos. Muñecos, entonces, hoy el hombre lo inclina a la derecha, le llama letra cursiva, ¿sí? O lo marca intensamente llamado negritas. Entonces, todo esto, muñeco, ¿qué vendría a ser? Mi cabecita grita, eso viene a ser un nombre científico. Un nombre científico. Luis, y acá, aquí vamos a colocar de repente lo que llamaremos el nombre común. Los que hablamos español o castellano, que es la palabra apropiada, entonces aquí diríamos, hombre, ¿me entiendes? Y los que de repente quizás hablen otro idioma, entonces bebés van a tener acá otra palabrita. Mira lo que hablan inglés, como aquí pondrían man, ¿no? M-A-N, y para ellos es hombre. Entonces, el nombre común varía de acuerdo al idioma, la región, pero lo que es invariable, ñaño, es el nombre científico. Ahora, eso no queda ahí, sino va a existir también, señores, una propuesta, porque va quedando chico en la medida que van avanzando los descubrimientos. Por lo tanto, ya se habla hace de mucho tiempo de un sistema de qué tipo? Trinomial, de un sistema trinomial, donde se tiene presente el género, la especie y la subespecie si fuera el caso. Un ejemplo de un pingüinito, ¿no? Sphenicus humboldti. Te pongo un ejemplo. ¿Listo? Para el famoso pingüino de Humboldt. Miren, Sphenicus humboldti, si fuera el caso. ¿Ya? Ojo. ¿Y qué más, Luis? Por aquí podríamos colocar, ñaño, los reinos que te pide San Marcos. Pero espérame un ratito, no seas paporretero. Algo te voy a dejar, algo te voy a enseñar humildemente, por recordar. ¿En cuántos reinos San Marcos observa a los diferentes organismos? Grítame. ¿En cuántos reinos? Bebe. ¿En cuántos reinos? Gracias. Muy bien, Rebequita, 5. Muy bien, Fabiana, 5. Vamos bien. Acá viene la pregunta cruel. No, Luis, no. ¿A quién se le atribuye la propuesta de 5 reinos? Si abres tu audio te voy a agradecer, para no ir hasta allá a la tableta. ¿A quién se le atribuye la propuesta de los 5 reinos? ¿A Whittaker? Te aplaudo, muñeco, te aplaudo. Eso viene a ser a Robert Whittaker, ¿sí o no? Entonces, esto es una obra
un trabajo especial de Robert Whittaker. Muñecos, ¿cuáles son esos 5 reinos? Bebé, fácil, pues. Esos 5 reinos te los voy a poner por aquí. Hala bien. Chim pum pan, tortillas, papas. Chim pum pan, tortillas, papas. Espérame un ratito. Imagino que ya están repasando sus resúmenes. ¿Sí? Imagínose que están repasando ya los temas que a usted le causa más dolor de cabeza. Es el astuto. Si ya tienes en mente que sabes muchos temas, dominas algunos cursos, entonces ¿para qué seguir insistiendo en eso? Eso es un pequeño secreto que te voy a contar. Y ayer he visto a uno de mis profesores que me enseñó en la academia hace mucho tiempo y todavía sigue ejerciendo la docencia preuniversitaria. ¿Qué? Sí, está bastante mayor, tiene una sapiencia brutal y mira cómo sigue todavía enseñando a jóvenes, a las nuevas generaciones. Mírale, yo que estoy algo mayor, mírame, mi profesor sigue enseñando. ¡Wow! Imagínate. Y este señor, yo recuerdo mucho una cosa que nos dijo, yo estaba chibolito en mi academia, y él dijo, si ya domina muchos temas, si sabes muchas cosas, ¿para qué insistir sobre eso? Más bien, escuchen, más bien ponte a dar el tiempo, ponte a estudiar, dedícale en cuerpo y alma al curso que a ti más detestas, que tú más detestas. El curso que a ti menos te gusta, a ese dedícale más tiempo, porque ese curso te va a dar puntos para tu ingreso. Yo me quedé así, wow, tiene sentido lo que dice. Y como loco me puse a estudiar trigonometría en la academia. En el colegio no me gustaba, la academia peor. Y me puse como loco a estudiar trigonometría. Y recién me dio resultado en el segundo examen de San Marcos e ingresé. Y atribuyo que posiblemente esa pregunta de trigo, que antes nunca me salían, ese puntaje me ayudó a ingresar. Por eso que yo te doy el consejo también. Mira cómo lo adquirí de un profesor, ahora te lo paso a ti. Y tú lo pasarás de repente a tus hijos. Las cosas buenas se van promoviendo. Muñecos, aquí te voy a colocar reinos biológicos. Aquí te voy a colocar los representantes y aquí te voy a colocar el tipo celular. Miren, bebés. Y usted me dijo 5. Muy bien, entonces aquí aparece la señora Monera, aparece la señora Protista, aunque no hace con tanta alusión San Marco eso, pero bebé, cuidado, cuidado, cuidado. Y por aquí te voy a colocar la siguiente así. Listo el pollo. Ajá. Monera, sabemos, muñecos, que su tipo celular es procariota. Vale decir que su ADN no está protegido con una envoltura nuclear. ¿Ya? Ojo. Monera agrupa a los 3 primeros seres del planeta que el hombre cree que han aparecido en la Tierra. Mira cómo relaciono los 3 primeros organismos o los primeros organismos en aparecer según el hombre. Yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son las 3 primeras letras del alfabeto? ¿Cuáles son las 3 primeras letras del alfabeto?
Eso lo hace hasta un reggaetonero de quinta. Repaso. What? Muy bien, Forcita. ABC. Perfecto. Muy bien, Thaís. ABC. Y mira, arqueas, bacterias. Así es, mi querido Eduardo. Muy bien, Paloma. Muy bien, Paloma. ¿Ya se dieron cuenta? Estudiar es una maña, estudiar es un arte. Estudiar no es para porretear, es mi punto de vista. Mira, bebé. Si aquí te coloco A, B y C, ¿cómo le busco forma a las cosas? Entonces aquí sería la señora, de repente arquebacteria, aquí sería la señora bacteria y aquí serían las cianofitas. Ahora, algún alumno me va a decir, Luis, pero yo he escuchado que hay 6 reinos. Yo te diría también que hablan de 7. ¿Qué? Claro. Lo que sucede es que años más tarde de esta propuesta, el señor Carl Busch encontró analizando químicamente a las chicas llamadas moneras y se percató que había diferencias estructurales y moleculares. Y basado en esas diferencias marcadas, él tomó la iniciativa de permitirse partir bacterias en 2 grupitos, monera en 2 grupitos, y separar el reino Archaea y separar el reino Eubacteria. Entonces ahí se explica la de 6 reinos por Carl Busch. Pero mantengámonos en esto que nos pide San Marcos. Aquí te voy a colocar en protista a los protozoarios. El que menos me va a decir, Luis, ¿y las algas, muñeco? Aquí voy a colocar un puntito asterisco y lo mando por acá. ¿Por qué, Luis? Porque según San Marcos, las chicas llamadas las algas, por una cuestión evolutiva, le llaman las plantas sin semillas, tanto de tipo unicelulares como pluricelulares. Y el hombre ha encontrado por estudio que a partir de las clorofitas, las algas verdes, por procesos evolutivos han dado a las plantas actuales. Entonces, muñeco, aquí coloco evolutivamente a las señoras plantas. Ten cuidado, aquí voy a colocar los honguitos en todas sus variedades. Y aquí en Animalia yo te puedo colocar, habla bien, te puedo colocar de repente los invertebrados y los vertebrados para ser más prácticos. Y lógicamente este último grupo van a ser las señoritas de células con núcleo definido. Entonces son los organismos eucariotas. Ahora, cada uno tiene su paquetón de información. Eso ya va a ser un tanto difícil llegar a hablar sobre eso. De repente ya en el camino vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Ya? A ver, hijo de Dios. Creo haberte hecho de manera muy sucinta un repaso fugaz y nos quedamos con las preguntas pendientes. A ver. Espero haber cubierto parte de las futuras respuestas. A ver, ñaños. Dice que por aquí ven. A ver. Dice, acerca de las teorías del origen de la vida, coloque verdadero o falso según corresponda. La panspermia, que tiene que ver con estos muñecos, se propuso en oposición a la generación espontánea. ¿Verdadero o falso? Grítame. Mientras piensas, avanzo. Los coacervados serían de origen extraterrestre según Arrhenius. ¿What? La teoría bioquímica explica el proceso de biogénesis de las células. Hacen alusión a la quimiosintética. El experimento de Miller y Urey probó que se forma vida de lo inerte. ¿Qué marcó usted en la pregunta número 1? Vamos, muñecos. Pensamiento crema. ¿Qué marcó la pregunta número 1?
Vamos, bebé, nos quedan 10 minutos. Nadie. Yo te he dicho, anda jugando con las alternativas y anda eliminando lo que están ahí como respuestas. Vas a ir teniendo más posibilidades de obtener la respuesta correcta. Vas disminuyendo los errores. Danielita me dice casa, Fabiana me dice casa. Entonces, están asumiendo ustedes que las dos últimas son verdaderas. La teoría bioquímica explica el proceso de biogénesis de las células. ¿What? Ahora me dice Javicho, me dice dedo. Javicho propone que todas son falsas. ¿A qué te refieres? ¿A las alternativas o a la...? Escúchame. Que todas son falsas. Javicho tiene... Se mata de risa. La respuesta, todas son falsas. ¿Ah? Todas son falsas. Míralo. Chau fan. Dedo. El estudio de los seres vivos en la actualidad ya no es tan complejo como en el pasado, debido a la clasificación de estos por medio de la taxonomía. En este sentido, Carlos Linneo, considerado el fundador de la taxonomía moderna, mira, te hace la salvedad moderna, no quiere decir que sea el pasado. Estableció una serie de categorías taxonómicas ordenadas jerárquicamente que permiten agrupar a las diferentes formas de vida que se hallan en el planeta. ¿Cuál de los siguientes enunciados muestra un orden, papi? Un orden de estas categorías. Ah, Luis me enseñó una memotécnica o me hizo recordar. Grítame, ¿cuál es tu respuesta? Angelito dice que es enano. Fabi dice que es enano. Daniela también se reafirma enano. Milagro dice que es enano. Ya. Muñeco, ¿cómo lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste? Ahora bien. El dominio del rey Fi dice y ordena que la familia genere especies. Luis sí coincide, ¿eh? Y la respuesta es enano. La respuesta es enano. Vamos a la 3, muchachos. En un estudio sobre organismos unicelulares, los estudiantes observan cómo una ameba, que es un protozoario, se divide en dos nuevas amebas idénticas. Entonces mi cabeza dice, si son idénticas, entonces es asexual. A través de un proceso de reproducción, justamente dice asexual, dice, esta reproducción de la ameba requiere que se replique previamente, antes del hecho, en su material genético. ¿Cuál es el nombre del proceso de reproducción asexual que está observando los estudiantes? Es muy fácil la pregunta 3. Aquí proponen dedo, Fabiana. Rebequita dice dinosaurio. Mili también dice dinosaurio. Ya, chévere. Punto para los leones. La respuesta es dedo. Vamos a la pregunta que viene a continuación. Dice Carlos Linneo fue un botánico que cuando se recibía noticia de una nueva planta, organizaba una expedición costosa para colectarla. Pero es que hubo apoyo de gente que financiaba esto. No era su propio peculio. Para tener dinero hay que trabajar, a menos que trabajes... Ya, escúchame, ¿sí o no? Muchas veces los nombres vulgares que le daban eran nuevos, pero la planta ya la tenían clasificada en su colección. Por ello propuso un método para evitar estas confusiones con los nombres comunes. ¿Cómo se denomina dicho método? Más fácil que Sheila. 4 bacterias. Ah, ya te entendí. Pero, ¿por qué no se pegan a lo común? Anita, besito, casita, dedito, enano. Ya, por acá han propuesto que es bacteria. ¿Qué opinan? 4 besos. ¿Qué opinan? 4 besos. En relación al curso, profe. Lógicamente, papi. Cecino. Nos adaptamos, dice. Tranquilo, pues, tranquila, Nicole.
Ya, la respuesta es sistema binomial. Muy bien. Bebe, pasamos a la 5. Dice que por acá, ovis, como dicen ahora, oviomicrobio. La pincogénesis es el nombre con el que se conoció el método usado por el doctor Gregory Pinco en la década del 70 para inducir, quiere decir que vas a provocar el desarrollo embrionario en ovocitos no fertilizados de conejos, o perdón, conejas en este caso, mediante cambio de temperatura o inducción química. Esto hace referencia a vale decir que se van a generar individuos, pero que lleven solamente una carga, en este caso de la madre. Ya te lo gritó. Se forman las criaturas a partir solo de la carga de la madre. Ya te lo gritó. ¿Qué marcamos la 5? Anélido, ADN, tranquilo, fue con su A. Muy bien, papi. La respuesta es aeropuerto. Muy bien. Astrocito, ya. Acelomado también puede ser o no. Ya, la respuesta es partenogénesis. Mire cómo muchos individuos se generan a partir de su mamá. Un caso son ciertas familias de abejas, ciertas familias de arácnidos, ciertas familias de coleópteros. No digan esto, las abejas, las arañas, que todas ellas o algunos grupos de ellas. Cuidado, cuidado, cuidado. 6. Los reinos eucariotas de Whittaker o Whittaker son, y la nomenclatura binomial establecida por Linneo señala como categorías taxonómicas. ¿Qué marcó la 6 analizando con paciencia esto? Por acá me dijeron 6 avión. Entra y sale la respuesta. Milagrito dice avión también. Arterias. Tranquila, pero Rebeca, con tus arterias. Ya vamos a preguntarle a Rebequita que ha puesto arterias. Rebequita, ¿dónde nacen las arterias en tu cuerpo? Oh. Rebequix, ¿dónde nacen las arterias en tu cuerpo? Ya para todos. ¿Dónde nacen las arterias en nuestro cuerpo? ¿Cocoro? ¿Qué es eso? ¿Cocoro? Claro, en el corazón. ¿En las aurículas o los ventrículos? Gracias, Paloma. Bien, los ventrículos. Siguiente pregunta. Bien, ventrículos. ¿Las arterias tienen válvulas? Bien, Javicho, ventrículos. No, Nicole ha dicho que no. Nicole sí tiene. ¿Solo dónde? Así es, mi querida Alexandra, solo en su inicio. Solo en su inicio. ¿Y acaso no está la válvula sigmoidea pulmonar, la válvula sigmoidea aórtica? ¿Qué? Son válvulas de esas arterias. En su inicio, no en su recorrido. Las que tienen en todo su recorrido son las venas. Recuerda que las venas parten de muy abajo y suben contra la gravedad hacia el corazón. Por eso que las válvulas van empujando la sangre hacia arriba. Mira, bebé. Ya. Sigamos. 7. Los organismos unicelulares procariontes caracterizados por presentar peptidoglucano en su pared. Mi cabeza grita. Me han dicho que ese señor es un componente de la pared celular de bacterias. Plop, ya saqué la cuenta. Y vivir en hábitats en condiciones extremas. Vivir en condiciones extremas, difíciles para demasiados. Entonces, mi cabecita me está orientando a arquea. Según Carl Bush, mira, estos organismos se encuentran dentro del... ¿Qué marcamos ahí, bebé? La pregunta es APA. Reino arquea, dominio bacteria, reino monera, dominio arquea o dominio monera. Si están hablando, muñecos, de Carl Bush, entonces rápidamente, ¿qué eliminas? Rápidamente, ¿qué elimino? Lo que
que no consideraba a Carl Bus, pues, ¿qué cosa era? Monera. Ajá. No, Abigail. Muñeca, están hablando en función a Carl Bus. Entonces no podía ser nada de Whittaker. Y si es así, entonces a mi criterio moriría Casa y Enano. ¿De acuerdo? Mírale. Pero como están hablando de seres extremos, no van a ser propiamente bacterias. Entonces, chao, dominio bacteria. Me queda reino Arquea y me queda dominio Arquea. ¿Cuál es la respuesta, papi? ¿Cuál es la respuesta que crea conveniente? ¿Reino Arquea o dominio Arquea? Vamos, ñaños. ¿Qué marcarían ahí? ¿Reino Arquea o dominio Arquea? ¿Qué cree conveniente usted? Uy, se plantaron. Dominio. Tienes toda la razón, mi querida Flor de María. La respuesta es dedito, dominio Arquea. Vamos a la pregunta número 8. En un laboratorio de biología celular, un científico observa diferentes muestras al microscopio. Qué paja ver eso, por Dios. En una muestra observa dos células especializadas que producirán un individuo con características genéticas similares a los progenitores. Allá. En otra muestra observa una célula que produce muchos núcleos. Mire usted, ve, en el medio del citoplasma y que se rodearán de una membrana cada uno. Ambas muestras descritas corresponden respectivamente a... Yo, astuto como tú, me pongo en tus zapatos, digo, ¿qué parte de la pregunta yo estoy más cercano a una respuesta? Me dice que se parten varios núcleos, se cubren de membrana. Y tú dices, Luis, ¿eso no es esporulación? Sí. Me voy a la segunda parte. Y esporulación veo en beso, en casa y en enano. Ya murió entonces avión y dedo. Pero Luis, me dice por ahí que va a haber unión de células y que van a formar otra vida. Bipartición, perdón, sí, pues, bipartición no puede ser porque va de uno. ¿Sí o no? La fragmentación, que se va a dividir en pedacitos, pero acá me dice que hay unión. Entonces mira cómo empiezo a descartar. La respuesta entonces es house, casita. ¿De acuerdo? Bien, te dejo la respuesta de la pregunta número 9. Ya, anótalo a pie de página para que de repente lo corrobores con lo que tú has marcado. No marques de frente, por favor. Ponlo abajo. La 9, muñecos, la 9 es papi, dedito, la 10 es besito, la 11 también es besito por si acaso. Vamos a la señora 12, hijos, la 12 es besito, la 13 ñaño es dedo y la señora 14 es casita y la última de esta mañana es dedo partenogénesis. Esperemos haberte cumplido en parte de lo que debes rememorar para un examen de admisión. Nos vemos dentro de unos momentos más tarde. ¿Sí? Chao, chicos, gracias, muy buenos días. O más tardecito nos encontramos nuevamente. Cuídense, hasta más tardecito. De nada, Daira, para servirles. Ya, Dani, cuídese, cuídese. De nada, Angelito. Chao, Rebequita, bye. Adiós, Flor de María. Ahí nos vemos más tarde, cuídense. Chao, pensamiento crema.
Sí.